Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Mateo Delgado estaba de pie en medio del patio de la prisión, charlando por última vez con sus hermanos, compañeros de prisión con los que, en la misma colonia, había cumplido una larga y odiosa condena. Le condenaron a 5 años y medio por atropellar a una persona. Fue un caso muy sonado, del que se hizo mucho eco la prensa local. Tras cumplir 5 años de condena, Mateo decidió solicitar la libertad condicional. Afortunadamente, el jefe de la prisión era un buen hombre y no puso trabas a los intentos del preso de atenuar su condena. Además, durante todo este tiempo, el prisionero de 25 años no causó ningún problema a los guardias, y se comportó lo más modesta y tranquilamente posible, cumpliendo diligentemente con su deber en el taller de carpintería en el territorio de la colonia. La prisión donde Mateo estaba encarcelado tenía su propia producción de muebles de madera para 2 líneas, para las casas de campo y para las escuelas, por lo que el chico, trabajando duro todos los días en la máquina, creía sinceramente que al menos de esta manera, podía hacer el bien a la gente. Cuando llegó una respuesta positiva de las más altas autoridades sobre la pronta liberación del prisionero Delgado, Mateo, en los primeros momentos, ni siquiera podía creer que esta buena noticia le concerniera. A lo largo de los 5 años de vida en prisión, el carácter del muchacho se había endurecido. Tenía poca luz en el alma, a pesar de que, por naturaleza, siempre había sido un hombre amable y simpático. Pero, como suele decirse, la cárcel no es un centro turístico, y él había visto todo tipo de cosas, así que Mateo prefería construirse un caparazón de aparente indiferencia ante la mayoría de las cosas que le resultaban difíciles de soportar. Para el joven, esta era una opción mucho mejor que verse envuelto en todo tipo de enfrentamientos con las autoridades penitenciarias locales. Delgado intentó no llamar excesivamente la atención y, en la medida de lo posible, cumplir su condena en silencio y con dignidad, cosa que consiguió con bastante éxito. Entonces, Hitman, ¿nos despedimos? Un hombre corpulento de unos 40 años, con la espalda y los hombros completamente tatuados, le dio amistosamente a Mateo una ancha palma callosa. Afuera era verano, así que los presos podían cambiar las pesadas chaquetas de sus túnicas por camisas ligeras de algodón grueso. El musculoso preso se permitió quitarse la camisa y atársela a la cintura, dejando solo una camiseta blanca para que todos a su alrededor pudieran ver las enormes letras góticas en latín, estampadas en su espalda, tranquilamente junto a la cúpula de una iglesia ortodoxa. Se trataba de René, el jefe local, en términos criminales. Sí, espero que no volvamos a vernos, respondió Mateo, estrechando su mano extendida. Los hombres se sonrieron. Toma, coge cigarrillos y algo de comida para dárselos a los hombres. Espero que no me olviden. Delgado sacó de una bolsa preparada de antemano, ya revisada por los guardias, varias barras de pan, un par de barras de salchichas y un pequeño paquete de rosquillas. Vaya, qué riqueza. René estaba sinceramente encantado. ¿Todo esto es de ese misterioso paquete que recibiste el otro día? El chico solo asintió en silencio. El segundo prisionero sonrió extrañado. Hay una mujer esperándote fuera, te lo aseguro. Haz memoria, Hitman, quizás le escribiste una carta a una chica, ¿pero se te olvidó? Mateo era apodado Hitman, en la zona más irónicamente que en serio. Todo el mundo comprendía perfectamente que un hombre tan excepcionalmente poco agresivo como Delgado no podía atropellar deliberadamente, e incluso con una crueldad especial, a un hombre corriente en la calle. Sin embargo, había algo escalofriante y un poco frío en el aspecto del silencioso tipo, que, combinado con unos profundos ojos negros y el corte de pelo de preso, prácticamente rapado, le hacía parecer un personaje de un famoso juego de ordenador. Un asesino profesional e impenetrable, apodado Hitman. El apodo de Mateo solo le beneficiaba. Los recién llegados, que no conocían su historia, temían inconscientemente a un convicto con un apodo tan peligroso.
René, con quien Hitman mantenía una relación bastante buena y amistosa, solo se reía de todo ello, pero apoyaba activamente la leyenda aterradora para proteger a Mateo de los reincidentes de mentalidad agresiva. No sé, René. Bueno, da igual. Meneó la cabeza negativamente Mateo. Lo que tú digas, es cosa tuya, se encogió de hombros, pero no vuelvas. No hace falta. ¿Entendido? Hitman se limitó a ignorarlo. Vamos, René. ¿Nos estamos despidiendo como viejos? Pero gracias, hermano, gracias por todo. Los hombres se abrazaron amistosamente, y en ese momento, antes de que los guardias pudieran ver, René deslizó un paquete en el bolsillo de Mateo. Toma esto. Es de parte mía y de mis hermanos para tu viaje. Para sacarte de este infierno lo más rápido posible. Mateo también miró discretamente el fajo. Eran varios billetes grandes, doblados en un tubo, y atados con un cordel. Gracias, dijo el muchacho masculinamente y palmeó la poderosa espalda de René. Si puedes encendernos una vela en la iglesia, estaremos en paz, dijo. Delgado volvió a asentir. Sabía que René, en la vida normal, René Contreras Pereira, se tomaba muy en serio los asuntos religiosos. En el pasado, incluso se había graduado en un seminario. Pero, por diversas razones, había ligado su vida al crimen, por lo que ahora estaba pagando el precio. Un poco más tarde, tras despedirse de algunos otros reclusos, Mateo, bajo la supervisión de los guardias, subió al despacho del jefe de la prisión para recoger sus documentos y el certificado de puesta en libertad. Omar Linares ya le estaba esperando, y cuando le vio en la puerta le hizo inmediatamente un gesto con la mano, diciendo: «Siéntate rápido, no tengo tiempo para perderlo contigo aquí». En ese momento estaba rellenando el papeleo restante para la liberación de Mateo. Finalmente, tras estampar el pesado sello en el certificado y poner su firma al pie, el jefe de la colonia miró al chico. «¿Me has llamado?», preguntó Mateo con sencillez. Sabía que su jefe prefería ir directo al grano en las conversaciones. «Llamé», dijo lentamente. «Delgado, entonces. ¿A la libertad con la conciencia tranquila? ¿Has completado todo tu tiempo en prisión?». Mateo asintió en silencio. «Pues mira, prisionero Delgado, Dios no quiera que te vuelvan a atrapar, nunca más te darán la condicional. Y te darán tanto tiempo que será inútil pensar en ello». «No me pillarán, camarada jefe», respondió Delgado con calma. «Ahora, la vida será solo según la ley, sin aventuras». «Eso es, eso sin aventuras». Omar Linares cruzó las manos sobre la mesa. «Debo advertirte de una vez. Yo personalmente respondí por ti. Eras nuestro mejor trabajador en el taller. Superabas tu cuota mensual cada vez. No me decepciones, viejo». «Así es, compañero jefe», informó Mateo con tono militar, y sonrió con cautela. «Ha hecho usted mucho por mí, y se lo agradeceré hasta el final de mi vida». El alcaide, con el ceño fruncido, miró al muchacho por debajo de sus espesas cejas canosas. «Vamos, ya basta, no es un gran asunto. Es agradecido. Dime algo, ¿puedes conseguir un trabajo en el exterior? Ya sabes, no se llevan bien con los exconvictos». Mateo sonrió lentamente con un lado de la cara, como si supiera algo que podría cambiar decisivamente todo su destino. «¿Por qué sonríes así? Cualquiera diría que tienes un tesoro enterrado allá afuera, como aquel hombre de la película». «Bueno, ¿cómo se llama?». Omar Linares chasqueó nerviosamente los dedos, tratando de recordar el nombre de la película. Finalmente lo consiguió. «Escape de Shawshank, vaya». El chico se dio cuenta de que podía asustar a su jefe, así que bajó la mirada avergonzado, intentando reprimir la carcajada que le subía a la garganta. Demasiado gracioso parecía el mismísimo Omar Linares hablando de películas de Hollywood. «No me refería a eso», Mateo se apresuró a explicar. «Tengo un deudor esperándome afuera».
Si consigo sacarle todo lo que se me debe por todos estos años, entonces no necesitaré ningún trabajo. Será todo muy fácil el resto de mi vida. No me negaré nada. El jefe de la colonia miró al chico con evidente desconfianza. ¿Planeas vengarte, Delgado? Entrecerró los ojos. Tal vez no debería dejarte salir de aquí, entonces. No sé lo que tienes en mente, ¿verdad? Mateo levantó las manos en un gesto conciliador. Te lo prometo, Omar Linares, todo está única y exclusivamente dentro de la ley. El jefe se limitó a sonreír tristemente y a sacudir ligeramente la barbilla, como si ya hubiera oído cientos de veces esa frase de boca de los presos. Por ley, entonces significa. Bueno. Un cuarto de hora más tarde, Mateo Delgado abandonó por fin los sombríos muros de la colonia penal. En cuanto las altas puertas de acero, enmarcadas por alambre de púas a lo largo del borde superior, se cerraron tras él, el chico se dio cuenta de repente de que aquello era real. Era el final, podía pasar la última página y cerrar el libro más largo de su vida. Era un hombre libre. Presintiendo el momento, Delgado respiró el aire libre del verano. Hacía calor, 26 grados o incluso más. Mateo se quitó la chaqueta de otoño, la dobló con destreza y la metió en una bolsa de deporte que llevaba colgada del hombro. Echó un vistazo a la zona frente al portón. Estaba vacía. Un poco desanimado por el hecho de que ninguno de los amigos que había conocido antes del embarque viniera a su encuentro, el joven caminó lentamente hacia la parada del autobús. El sol le pegaba sin piedad y se alegró de no tener casi pelo en la cabeza. No mucho antes de su liberación se había afeitado la cabeza casi hasta dejarla limpia, dejando solo un par de centímetros por estética. Sintiendo cómo los rayos del sol calentaban su pálida piel, el chico se sumergió involuntariamente en sus propios recuerdos, tan profundamente que estuvo a punto de perderse la parada del autobús. Apoyando su bolsa de pertenencias en el viejo asiento de madera, Mateo esperó pacientemente a que el autobús lo llevara a la ciudad. Probablemente ya no tenía casa propia, pero había escrito a un buen amigo antes de su puesta en libertad, pidiéndole que le diera cobijo durante unos días hasta que pudiera encontrar un techo y un trabajo. El amigo vivía solo y, en general, no se oponía a ayudar a Mateo. Sentado en un banco destartalado, el ex convicto se preguntaba cómo había podido llegar a estar, entre rejas, en primer lugar, y perder 5 años de su propia vida, a un joven, tan rápidamente. Repasó mentalmente los sucesos de aquel día probablemente más de 1000 veces, y siguió sin encontrar una explicación coherente. La única forma de justificar su estupidez en ese momento era su falta de experiencia en la vida y su inexperiencia en el trato con la gente. Toda esta pesadilla ocurrió hace exactamente 5 años. Mateo apenas tenía entonces 20 años, pero ya conducía por la carretera local, llevando a la gente de la estación de autobuses a los pueblos y asentamientos cercanos. El trabajo de taxista privado era, por supuesto, bastante agotador para el chico. Sin embargo, estaba acostumbrado a cuidar de sí mismo desde niño y simplemente no podía quedarse de brazos cruzados. Había comenzado a trabajar en su propio auto hacía poco. Antes había trabajado 12 horas al día en almacenes como cargador y había encontrado un segundo trabajo como ayudante en una obra de la ciudad. El esfuerzo del joven pronto se vio recompensado. Mateo consiguió reunir el dinero suficiente para comprarle a su vecino un viejo Chevrolet de segunda mano. Con su ayuda, se fue uniendo, poco a poco, a la comunidad de los viajes de la estación, a los que no les importaba ganarse el centavo con un trabajo honrado, pero que al mismo tiempo ayudaban a los ciudadanos de a pie, para quienes las tarifas oficiales de los taxis resultaban a veces inasequibles. En general, Mateo nunca fue sido mimado por la vida, siempre y en todas partes, tuvo que abrirse camino trabajando duro. Sucedió que el destino del joven taxista, desde su infancia, estaba firmemente ligada a la pobreza y la soledad. Los padres del pequeño Mateo, desde que él tenía uso de razón, siempre habían sido amantes de la borrachera. Eso era lo que los había arruinado. Cuando, una vez más,
Los dos se emborracharon en la tienda donde su madre trabajaba como dependienta y su padre como estibador. Uno de ellos olvidó apagar accidentalmente un cigarrillo. El incendio en la trastienda, donde los padres del chico estaban bebiendo, estalló casi de inmediato, propagándose instantáneamente al almacén adyacente a la trastienda. Debido a su profundo estado de embriaguez, la madre y el padre no pudieron escapar a tiempo del edificio en llamas, por lo que murieron. Todo esto ocurrió cuando Mateo acababa de cumplir 7 años, el año en que debía ir a primer grado, pero en lugar de eso acabó yendo directamente a un orfanato. El niño no tenía más parientes, y ninguno de sus vecinos se atrevió a acoger al hijo de unos alcohólicos. Pasó los años siguientes aprendiendo a defender sus intereses y sentimientos frente a los ataques de los chicos más agresivos. Al principio, los adolescentes siempre se burlaban y acosaban a Mateo, inventando apodos hirientes y recordándole cada vez que había crecido en una familia de marginados. Escoria, borrachín, hijo de Bodkin. Estos son solo algunos de los apodos que los crueles niños utilizaban para herir al joven Delgado. Sin embargo, el chico no permitía que le hicieran daño, y a menudo los que se atrevían a decir tales cosas delante de él lo pagaban inmediatamente con una nariz rota o un gran ojo morado. Por muy bajo que hubieran caído sus padres, Mateo los quería igualmente, y se entristecía mucho por el hecho de que su madre y su padre se habían ido. En parte por el estrés al que había estado sometido y en parte por la difícil vida en el orfanato, Mateo creció como un joven tranquilo y algo sombrío, acostumbrado a trabajar duro y a no hablar mucho. El chico pensaba que solo los que tenían suficiente dinero para no tener que pensar en cómo conseguir una barra de pan para mañana podían permitirse el lujo de hablar. En cuanto el joven obtuvo del Estado su propio apartamento y salió del hostil refugio, sintió un alivio considerable. Ya no tenía que demostrar su valía a sus profesores y educadores, ya no tenía que luchar por un metro libre en una habitación en la que a veces había hasta 7 personas a la vez, y ya no tenía que esquivar las burlas diarias de los mayores, que le profetizaban el mismo triste final que sus padres. Por primera vez, tras haber escapado de este cautiverio, se sintió completamente independiente de las opiniones de los demás. Ahora era libre de dirigir su propia vida como mejor le pareciera, sin referencia a innumerables normas y restricciones. Sin perder tiempo, Mateo empezó inmediatamente a buscar trabajo. No sabía lo que le esperaría mañana, pero intentaba que cada día fuera lo más eficiente posible, ganando en la medida de lo posible más que el día anterior, y esperando un futuro mejor. Tras comprar un Chevrolet de segunda mano, Mateo sintió que había alcanzado un nuevo nivel en el que podía controlar sus ingresos. Ahora podía concentrarse plenamente en ganar el máximo dinero posible, en lugar de trabajar duro, un día y medio para algún hombre, que no estaba seguro si le pagaría tanto como le había prometido inicialmente. Tales incidentes no eran infrecuentes en la vida laboral de Mateo. Para el joven era especialmente habitual en una obra de construcción, donde capataces codiciosos, a veces bastante descarados, podían llevarse hasta el 70% del monto original del trato. Por eso, al comprarse su propio coche, Mateo se sintió verdaderamente feliz por primera vez en casi 10 años. Aquel fatídico día, la vida de Mateo sufrió un cambio radical. Como de costumbre, estaba taxiando por su ruta habitual. El invierno de aquel año fue especialmente frío. Convirtió la autopista recién reparada en una auténtica pista de hielo, por lo que los taxistas intercambiaban constantemente información entre sí sobre las partes especialmente peligrosas de la carretera. Aquella vez no fue una excepción. Delgado ya había hecho 3 viajes, y ahora, tras dejar a la pareja de ancianos cerca de una pequeña casa de campo, intentaba volver a la estación conduciendo lentamente por la carretera principal. Los meteorólogos prometían un día despejado, pero de repente nevó de forma inesperada, y luego se desató una feroz ventisca. La carretera, que ya estaba especialmente resbaladiza ese día, pronto se convirtió en un complicado problema. Mateo, en ese momento, se dijo a sí mismo todo lo que pensaba sobre los servicios públicos locales. En paralelo,
trató de mantener el volante y la velocidad promedio a lo largo de la carretera. Un par de minutos más tarde, en el retrovisor, vio una especie de sombra. Unos segundos más tarde, la sombra tomaba rápidamente la forma de un costoso coche deportivo que bajaba por la carretera a nada menos que 80 kilómetros por hora. Al principio, Mateo no entendía cómo era posible. Debido a la creciente tormenta de nieve, cada vez era más difícil ver nada por delante. El coche circulaba por la autopista, sin importarle que cualquier movimiento erróneo del volante pudiera arrojarlo instantáneamente a una zanja. Había una neblina blanquecina delante de los coches durante muchos kilómetros. Mateo encendió prudentemente los faros, para poder ver al menos una mínima parte de la carretera delante de su Chevrolet. ¿Se ha vuelto loco? Mateo negó con la cabeza. Estos son los que conducen sin nada en el cerebro y luego se sorprenden por tener problemas, con multas que llegaban casi todas las semanas. El chico cambió cautelosamente el límite de velocidad al mínimo. El deportivo estaba delante, se precipitaba por la ventisca cada vez más rápido, como si alguien le persiguiera. Al cabo de un momento, oyó el penetrante sonido de unos frenos que chirriaban y, a continuación, un golpe seco. El deportivo que tenía delante había atropellado a un pobre tipo que había decidido cruzar corriendo la carretera helada tan inoportunamente. El coche giró varias veces de un lado a otro y se detuvo justo antes del guardarraíl, evitando milagrosamente chocar contra él. El joven taxista pisó el freno sobresaltado y casi pierde el control. No se había esperado semejante maniobra. Saltando del carro, Mateo corrió rápidamente al auto deportivo, escupiendo sobre la marcha los copos de nieve que intentaban meterse en su boca y ojos. Sus botas resbalaban sin piedad sobre el hielo, así que tardó un rato en llegar al lugar del accidente. Primero tuvo que caminar unos 300 metros por la autopista helada. Mientras caminaba, Mateo intentaba sacar el teléfono del bolsillo de la chaqueta para llamar a una ambulancia. La escarcha aumentaba y hacía mucho más frío en el exterior. Mateo deseó inmediatamente haberse traído un gorro aquel día. La calefacción de su coche solía bastar para mantenerle caliente entre viaje y viaje. Cuando por fin llegó al coche, la puerta del lado del conductor estaba abierta de par en par. Había una chica joven al volante, no mucho mayor que Mateo. Temblaba y lloraba. Llevaba maquillaje brillante derramado por toda la cara, una chaqueta ligera y el abrigo corto parecían como si su dueña se dirigiera a algún sitio con evidente prisa, sin importarle lo que llevara puesto. Delgado miró lentamente a la víctima. Era un hombre de unos 45 años. A juzgar por el fuerte olor a alcohol de su aliento, Mateo llegó a la conclusión de que el pobre hombre probablemente había bebido mucho antes de salir a la calle. También lo atestiguaban el abrigo de invierno, echado con holgura sobre el atropellado hombre, y sus botas altas, cuyos cordones estaban completamente desatados. El gorro de piel del borracho estaba tirado cerca. El hombre gemía mucho, pero parecía estar bien. Al menos no tenía rastros visibles de sangre o fracturas. Quizá le doliera de verdad, o quizá solo estuviera fingiendo. Después de todo, dicen que los borrachos pueden salir ilesos de cualquier situación traumática, ¿no? Mateo pensó inmediatamente en sus padres y vaciló mentalmente. Todos, pero no todos, pensó, y decidió llamar a los paramédicos por si acaso. Los bastardos lo derribaron. Lo llevaron a la muerte. ¡Oh! Gimió el herido, aunque ya era capaz de sentarse con normalidad. Espera, voy a pedir ayuda, dijo Mateo mientras intentaba desbloquear su teléfono con los dedos entumecidos. Justo en ese momento, una voz suave llegó desde detrás de él. No lo hagas. Por favor. Mateo se volvió sorprendido. La chica, la conductora del deportivo, le miró con ojos llenos de súplica y lágrimas, moviendo negativamente la cabeza. Muchacha, quizás no lo entiendas, has tenido un accidente. Has atropellado a un hombre. Ahí está, gritando, querida, casi volviéndose del revés. Deberíamos llamar a una ambulancia, a la policía. Y probablemente tú tampoco estés bien.
ya que estás llorando tanto. ¿Cómo te sientes? Mateo intentó hablar alto y breve, para que la dueña del coche pudiera oírle a través de la fuerte ventisca. Sin embargo, ella siguió negando con la cabeza, insistiendo. Por un momento, el taxista llegó a pensar que debía de estar loca. Sus grandes ojos verde oscuro, como esmeraldas, brillaban intensamente. No, no, te lo ruego. El punto es, si mi padre se entera de esto, me matará él mismo. Haré todo ahora, solo por favor no llames a nadie. Ella empezó a rebuscar algo intensamente en las profundidades de su bolso, mientras Mateo se quedaba inmóvil, indeciso, con el dedo aún sobre el botón de marcación rápida de los servicios de emergencia. Toma, toma. Cógelo, susurró desesperada con los labios, tendiéndole la cartera al chico. Puedes quedarte con todo el dinero que hay ahí, pero no llames a ningún lado. No. Así no funciona, dijo Mateo gesticulando negativamente con las manos. No quiero tu dinero, pero este pobre tipo parece a punto de morir congelado por el frío. Así que o me dejas llamar a alguien, o llamas a tu padre. Las manos de la chica cayeron impotentes sobre sus rodillas, volvió a meter frenéticamente la cartera en el bolso y luego se apretó las palmas de las manos contra la cara llorosa. Temblaba de frío y de nervios. Sí, ahora. Dios. La culpable del accidente respiró hondo varias veces antes de poder seleccionar el contacto adecuado en su agenda telefónica. Son unos estúpidos. Con la lengua arrastrada, los maldijo la víctima. Un hombre se está muriendo aquí, y ellos están coqueteando. El hombre hipó ruidosamente un par de veces y luego se desplomó de espaldas. Mateo intentó levantarlo y arrastrarlo hasta el asiento del copiloto del deportivo, pero empezó a forcejear desesperadamente con las piernas. Los demandaré. Los demandaré a todos. Estupendo, así vivirás. Dijo Mateo con dureza, pero aún así consiguió meter al indignado, accidentado, en el cálido interior. Lo último que necesito es que ese vago se congele, refunfuñó el taxista, sacudiéndose la nieve con las manos. La chica conductora, mientras tanto, llamaba a su padre. Mateo no pudo oír toda la conversación, pero pudo discernir claramente que la conversación entre los familiares era en un tono claramente elevado. Desde el teléfono se escuchó claramente la indignación, cuando el hombre se enteró de que su guapa hija había sufrido un grave accidente de tráfico. Eso es todo. No tardará en llegar, aseguró la chica al chico. El taxista asintió y se dirigió a su Chevrolet. Se moría de ganas de entrar en calor, al menos durante un rato. Se sirvió un poco de té caliente de un termo y volvió a mirar el deportivo que había girado de forma antinatural en la pista. Desde su asiento, Mateo no podía ver lo que la chica estaba haciendo en ese momento, pero no sentía ninguna simpatía hacia ella. Por culpa de tales adinerados, muere mucha gente en las carreteras cada día, mientras que los padres de esos chicos dorados pagan fácilmente a los jueces y a los familiares de los muertos o heridos graves. Probablemente esta vez ocurrirá lo mismo, pensó el chico con tristeza. 20 minutos más tarde, llegó un enorme Mercedes negro de clase ejecutiva, con las llantas pulidas hasta un brillo deslumbrante. Un hombre alto y corpulento, de unos 50 años, con un pulcro corte de pelo corto y bigote, bajó del coche. Llevaba un caro abrigo negro y una bufanda de color claro que colgaba descuidadamente de su gran cuello, como si el hombre tuviera siempre un poco de calor. Con sus pequeños ojos negros miró primero al coche de su hija y luego al taxista. El hombre de negocios lo supo enseguida. Mateo reconoció al padre de la chica como el famoso banquero Orestes Fonseca Sierra, el hombre más rico e influyente de su ciudad. Le sorprendió un poco que saliera con este tiempo sin un solo guardia, aunque según el estatuto, debía tener todo un escuadrón de guardaespaldas. Pero muy pronto Mateo se dio cuenta de que de esta manera Fonseca decidió protegerse de la atención no deseada y de los testigos del accidente. No sabía lo que iba a ver en la carretera.
El banquero, por su parte, creó al instante un astuto plan que esperaba le sacara a él y a su caprichosa hija de la situación, con las menores pérdidas posibles. Mirando a la chica del volante con fría ira, pero sin que el taxista lo viera, Sierra se volvió hacia este último. Gracias, muchacho, por no llamar a la policía. Te apiadaste de mi hija, por así decirlo. Pero tengo la sensación de que simplemente no vamos a poder dejar pasar esto. ¿Perdón? Confuso, volvió a preguntar Mateo. El banquero le miró y suspiró con tristeza, haciendo girar lentamente el enorme anillo en su dedo índice. La prensa es como los lobos, échales un hueso con carne y vendrán a por todo el cadáver. No se podrá ir muy lejos. Y no soy la última persona de la ciudad, no se avergüence, veo que me reconoce. No quiero ni imaginar lo que le pasará a mi reputación cuando esos periodistas se enteren. Mateo miró atentamente al banquero. Bueno, ese es tu problema, lo siento. ¿Qué tiene que ver conmigo? Sierra miró a su hija. Tenía los ojos muy abiertos por el asombro. Ya había adivinado lo que seguiría a las quejas de su padre. El empresario se limitó a sonreír condescendientemente al taxista, como si estuviera parado frente a un niño poco inteligente. ¿Cómo te llamas?, preguntó el banquero. Mateo. Mateo Delgado. Te diré una cosa, Mateo. El hombre de negocios palmeó amistosamente al joven en el hombro, alejándolo al mismo tiempo del deportivo de su hija. Veo que eres un tipo listo, incluso se podría decir que ingenioso. ¿Tal vez podemos hacer un trato? Delgado soltó al instante la mano de Sierra de su hombro. ¿De qué estás hablando? El empresario puso los ojos en blanco. Oh, Mateo, no pensé que sería tan difícil llegar a ti. Te ofrezco un buen trato. Tú, te haces cargo del golpe de mi hija, y yo, te pago una buena suma por ello. Piénsalo. Tengo tantos contratos, tanta gente que trata conmigo y con mi banco. Que sería una auténtica pesadilla que toda esta historia saliera a la luz, de repente. Y puede estar seguro de que así será. ¿Recuerda lo que acabo de decirle sobre los periodistas? Mateo se quedó estupefacto ante el empresario. ¿Qué estás sugiriendo? ¿Me estás pidiendo que cargue con la culpa de tu hija? Exactamente, exclamó alegremente Sierra. Gracias a Dios, creía que iba a tener que explicártelo todo con los dedos. ¿Te has vuelto loco? El taxista estaba indignado. ¿Se da cuenta de que está sugiriendo que cometa un delito? No, yo no me apunto para eso. El empresario volvió a abrazar a Mateo, pero esta vez su abrazo fue más parecido al del agarre de un bulldog. Por favor, no seamos tan dramáticos. ¿Bien? Mírelo, dijo el hombre de negocios señalando con la cabeza al hombre accidentado, que ya roncaba en el asiento del copiloto del coche de su hija. Le garantizo que este borracho ni siquiera recordará lo que le ha pasado mañana por la mañana. Sobre todo, ¿quién le pegó? No tienes nada que perder, como mucho cumplirás 6 meses de arresto domiciliario, y ya está. Y para mí es un desastre, ¿sabes? No te ofendas por el dinero. Estos 6 meses vivirás como un rey, aunque ayer solo eras un chofer por una miseria. ¿Te vendrían bien 6 millones? ¿Cuánto? Preguntó Mateo estupefacto. 6 millones de pesos, sonrió socarronamente el hombre de negocios. Vamos, no seas tonto, acepta. ¿Dónde, si no es así, vas a ganar tanto dinero? Lo único que tienes que hacer es doblar un poco el parachoques, y ya está. Nadie sabrá siquiera que no fuiste tú, sino mi hija, quien golpeó a ese tonto. Además, todavía está vivo. El caso se quemará, te digo. Mateo vaciló. Por un lado, no era tonto, y sabía muy bien que lo que el banquero Sierra le ofrecía ahora no solo era inmoral, sino también ilegal. Pero por otro lado, el antiguo huérfano realmente quería dinero, porque nada en su vida le había caído del cielo, y aquí, por así decirlo, el dinero flotaba hasta sus manos. Además, Sierra es un hombre respetado e influyente.
¿por qué iba a engañar a quien podía salvar su carrera y la reputación de su hija? Con 6 millones, Mateo no solo podría comprarse un coche nuevo, con una suma tan importante, podría intentar montar su propio negocio. Por ejemplo, podría montar un lavadero de coches, o pedir un préstamo para añadir un poco más de dinero y abrir un taller de reparaciones. En general, tenía opciones sobre cómo utilizar los millones en su beneficio. Bueno, de acuerdo, que así sea, aceptó el huérfano con angustia, si no me engañas, te ayudaré. ¿Pero estás seguro de que puedo librarme con una condicional? Después de todo, no es un cono de entrenamiento en la carretera. Por supuesto, estoy seguro, Mateo. Le aseguró el banquero con fervor, y en secreto se frotó las manos de placer. Había podido organizarlo todo y cerrar el asunto. Ahora su desafortunada hija estaba salvada, y él no daría la cara en esta turbia historia. Me alegro de que hayamos podido entendernos tan bien. Al despedirse, Sierra le dijo a Mateo, recuerda, muchacho, has hecho la elección correcta. Antes de dejar al joven taxista y al borracho en medio de la carretera cubierta de nieve, el banquero volvió a echar un buen vistazo a su alrededor. Lo que le faltaba era ver las cámaras de tránsito, o algún que otro mirón, que se encontrara cerca. Tras comprobarlo todo y asegurarse de que estaba a salvo, el hombre de negocios ordenó a su hija que le siguiera, y lo más rápido posible. Vamos, lanzó a la llorosa chica al volante del deportivo, ya hablaremos más en casa. La hija del banquero miró a Mateo con tristeza en los ojos, sabía muy bien que aquel amable joven probablemente no recibiría dinero. Pero ahora no tenía sentido que desafiara la voluntad de su padre. Por lo tanto, la muchacha pisó con más fuerza el acelerador, alejándose cada vez más de aquel desafortunado tramo de carretera. Mateo, sin embargo, permaneció de pie en medio de la carretera, esperando a que llegaran la policía y la ambulancia para poder confesarles lo que nunca había hecho. Por supuesto, al final no era en absoluto lo que Sierra le había cantado al joven taxista. El hombre atropellado por la hija del banquero resultó ser un pariente lejano del alcalde. En una ironía perversa, lo único que hizo la víctima en el juicio fue contarle al fiscal lo grosero que había sido Mateo con él cuando supuestamente descubrió que había atropellado un hombre en la carretera. El pariente del alcalde ni siquiera se acordaba de la chica o el coche deportivo. Delgado se preguntaba a menudo cómo era posible que aquel borracho alcohólico resultara ser el sobrino nieto del alcalde y arruinara tan alegremente toda su vida. Sin embargo, y el muchacho era muy consciente de ello, él mismo con sus propias manos había firmado su propio veredicto. Un pariente borracho del alcalde de la ciudad no fue más que un desafortunado malentendido. Al fin y al cabo, en todos los rebaños hay una oveja negra, incluso en uno de tan alto rango como este. Delgado fue condenado a 5 años y medio de cárcel por nada, o mejor dicho, solo por golpear a un familiar de un oficial. La prensa se deleitó con los detalles del caso, discutiendo constantemente si los que estaban en el poder tenían derecho a castigar tan duramente a los ciudadanos de a pie, sobre todo cuando apenas tenían culpa del incidente, dado el estado etílico de la víctima. Orestes Fonseca prefirió no interferir en todo esto, no quería estropear sus relaciones con el alcalde, ni quería que su nombre apareciera relacionado en el caso de algún huérfano. Como la mayoría de la gente rica y codiciosa, Sierra deseaba salir de toda esta historia con su reputación intacta, y todas sus promesas de una libertad condicional fácil. Para Mateo y los millones que siguieron resultaron no ser más que palabras vacías. Durante todo el tiempo que el taxista había estado en prisión, solo había recibido unos pocos paquetes de comida y ropa de abrigo. E incluso entonces, estas pequeñas ayudas no eran del gran banquero, sino de alguna chica, completamente desconocida para Mateo. De Sierra nunca supo nada más. Abandonó al chico a su suerte, sobrevivir en un lugar donde la mayoría de la gente se rompía como pajas en un viento huracanado. El chirrido de los neumáticos del autobús sobre la grava hizo que Mateo se estremeciera involuntariamente,
Por un segundo, pensó que volvía a estar solo, en medio de la carretera cubierta de nieve. Se apresuró a alejar los recuerdos desagradables, subió al autobús y, un par de horas más tarde, estaba de vuelta en su ciudad natal. Como Mateo había planeado, pudo quedarse con su amigo de la compañía de taxis. Alberto se tomó con calma el regreso de Delgado de la colonia penal, sobre todo porque antes del incidente en la autopista habían mantenido relaciones bastante amistosas. La habitación de Mateo ya había sido ocupada por el Estado, por lo que estaba inmensamente agradecido a Alberto por haber accedido a acogerle por primera vez. Por la noche, mientras los hombres preparaban una cena sencilla y abrían una botella de cerveza, Alberto se atrevió a preguntar a su amigo qué pensaba hacer a continuación. Como respuesta, el ex convicto se limitó a sonreír enigmáticamente. Sí, tengo un personaje, del que tengo una deuda que cobrar. Vamos, Alberto no le creía. ¿Aún tienes contactos aquí? Pensé que ibas a empezar de cero otra vez. Sabes, en todo caso, te apoyaré en todo. Mateo dio las gracias a su amigo y preguntó. Escucha, ¿todavía tenemos el Banco Fons en la ciudad? Solían tener una oficina central en el centro. Alberto miró a su amigo con cierta sospecha. ¿Por qué lo quieres? ¿Quieres robarles, no? Bromeó el chico, pero luego se detuvo en seco al darse cuenta de que la broma resultó ser ambigua. Lo siento, amigo, pero no quise decir eso. No pasa nada, lo entiendo, dijo Mateo con un gesto de la mano. No, amigo, aquí todo va a ser justo. Un banquero me debe dinero, y mucho. Ha pasado el tiempo y la deuda no ha sido saldada, es hora de que sea un hombre de honor. Alberto no hizo más preguntas a su amigo, dándose cuenta de que el tema tenía más que ver con algo personal que con una simple cuestión material. Después de un poco más de charlas sobre temas distraídos, los jóvenes se fueron a la cama. Por primera vez en los últimos 5 años, Mateo se había dormido en el suave colchón de una vieja cama plegable y no en una dura litera. Aquello era una buena señal para el joven. La vida parecía mejorar lentamente en sus más mínimos detalles. A primera hora de la mañana siguiente, Mateo se dirigió al Banco Fons, propiedad del propio Sierra. Era un edificio alto y moderno, de al menos 15 plantas, dedicado por completo a la infraestructura del banco. El muchacho solo silbó. Desde su detención, el edificio había sido notablemente ampliado, con enormes paneles de espejos y un diseño luminoso y elegante. Desde fuera no se notaba que el propietario de todo aquel esplendor fuera un notorio villano. El antiguo taxista quiso entrar al lugar, pero fue detenido inmediatamente en la entrada por el guardia, que reconoció al instante a Mateo como el preso, recién liberado. Por la cara tensa del guardia supo que no le sería fácil entrar a ver a Sierra. ¿Qué deseas?, preguntó bruscamente el hombre del traje negro, impidiendo el paso al chico del orfanato. Apuesto a que no tienes un depósito en nuestro banco, y si decides pedir un préstamo, te diré de entrada que no recibirás dinero. Lo siento, aquí no patrocinamos a exconvictos. Me gustaría ver a Orestes Fonseca Sierra, dijo Mateo con calma, dile que tengo una cita. Seguro que estará encantado de verme. El guardia solo se rió en la cara del joven. ¿En serio? ¿Quieres ver a Sierra? Oh, tienes una cita con él, qué persona más importante. Así es como todos los vagos y convictos deberían venir hasta aquí. Lárgate mientras aún tengas manos y pies. No quisiera decírtelo 2 veces. Sin embargo, Mateo ni se inmutó, estaba decidido a terminar el trabajo que había empezado 5 años atrás. Pues si no llamas ahora a tu jefe y le dices que estoy aquí, mañana vas a tener un gran problema. Y del propio jefe. Si yo fuera tú, no sería tan hablador, hombre. Delgado miró al guardia con su característica mirada de hitman, que a menudo había intimidado a los adversarios del chico cuando estaba en la colonia. Para su deleite, el guardia del Banco Fons se lo creyó. Bajando los ojos, murmuró de mala gana por la radio la petición de Mateo.
El antiguo taxista vio con placer cómo su fea sonrisa se deslizaba por el rostro del idiota con traje. Finalmente, el jefe de seguridad esperó una respuesta del propio Sierra, y Mateo, con evidente aprensión y reticencia, fue escoltado hasta la 14ª planta, a la oficina del director del banco. «Esperaremos aquí junto a la puerta, Orestes Fonseca», advirtieron los guardias al banquero. «En todo caso, ya sabe lo que hay que hacer en estos casos». «Por supuesto, Michael». Con una calma glacial respondió Sierra, y solo entonces la puerta se cerró tras Mateo, dejándole a solas con el hombre de negocios. Ante el asombro de Mateo, Sierra se comportó como si el hombre que tenía delante no hubiera pasado 5 años en la cárcel por una acusación falsa que el banquero le había hecho asumir con engaños. «Ah, ¿eres tú?», le dijo perezosamente al muchacho. «Anda, entonces, dime a qué has venido». «Te escucho con atención, jovencito», añadió el empresario con burla en la voz. Mateo miraba a su maltratador en silencio. Durante tantos años, cada noche, había imaginado este momento, cómo se pararía frente a Sierra, y le diría todo lo que se había acumulado a lo largo de los años en su alma rota. Había ensayado especialmente las palabras, pensó primero en lo que le diría a este villano, pero ahora... Todos los pensamientos, como pájaros asustados, habían volado de su cabeza, dejando solo la amargura de la decepción por lo que había visto. No era así como había imaginado explicarse ante el hombre de negocios. Finalmente, el ex convicto encontró la fuerza para decir: «Me debes, Orestes Fonseca. Me debes mucho». Sierra fingió sorpresa y sus gruesas cejas grises se alzaron lentamente. «Oh, ya veo. Qué tonto yo, pensé que habías venido a mí por pura cortesía, a preguntarme cómo estamos yo y mi hija después de ese terrible accidente. No finjas que no sabes de lo que estoy hablando». Mateo se enojó por su invento. «He estado 5 años en la cárcel, y solo he visto el cielo a través de la jaula de hierro. Y tú podrías haberme salvado. ¿Podrías haberme ayudado?» El chico apretó los puños con desesperación. El banquero se dio cuenta del gesto y su mano buscó lentamente el botón de pánico, oculto bajo la mesa. «¿Cómo podría ayudarte, querido?» Orestes Fonseca trató de distraerlo de sus acciones. «Derribaste a un hombre, apenas se salvó de la muerte. No tuve nada que ver con eso». Delgado dio un par de pasos hacia el empresario, levantando la mano amenazadoramente. «¿Cómo puedes sentarte ahí y mentirme a la cara así, Estabas allí con tu hija, y me prometiste 6 millones si aceptaba el caso. ¿O ya lo has olvidado?» Los labios de Sierra se estiraron en una sonrisa desagradable. Como sonríe un tiburón antes de devorar a su presa. Deberías haber empezado por ahí, Mateo. Así que vino por el dinero, entonces no lo has olvidado. Sigue hablando de tonterías, por Dios, mentiras, conciencia, honor. El banquero se levantó suavemente del escritorio y, sacando la cartera del bolsillo, contó un par de miles de pesos con mano perezosa. Y luego, con disgusto, los arrojó a los pies de Mateo. El antiguo taxista se sintió confuso. Era el tipo de humillación que no esperaba, ni siquiera de alguien tan vil como Sierra. «Bueno, ¿qué te crees, Mateo? No seas tonto. Coge tu dinero, ¿o creías que te iba a dar 6 millones con intereses? ¿Medio millón por cada año de condena? ¿Eso es todo?» El banquero rió maliciosamente y, en ese momento, fue como si un dique retenido durante años estallara en el interior de Mateo. Ahora estaba dispuesto a todo y, si era necesario, incluso a vengarse. «Ese no fue nuestro acuerdo, Orestes Fonseca. Si usted se niega a pagar su deuda, entonces yo rechazo mi obligación de guardar silencio sobre lo que realmente ocurrió en la carretera». La risa del banquero se detuvo bruscamente. El hombre alto y denso empezó a atacar agresivamente al antiguo convicto. «¿Quién te va a creer, cachorrito?» Siseo. No había nadie más allí, excepto nosotros y ese loco borracho. «¿Y las cámaras?
Sorpresa. Tampoco había cámaras. Así que no puedes probar nada, ¿entiendes? Especialmente después de todos estos años. Sierra empujó a Mateo en el hombro y este se balanceó con acento agudo. Para un hombre de su edad, el empresario tenía un golpe bastante potente. De todos modos, iré a ver a los periodistas y se lo contaré todo. Soltó Delgado a todo volumen debido a todas las emociones. Son como lobos, ¿recuerdas? Siempre vienen a por el resto del cadáver. Lo principal es echar leña al fuego, y después que investiguen ellos mismos, quién y qué había allí. La cara de Orestes Fonseca se enrojeció y una sonrisa macabra distorsionó con acento agudo su rostro. No te atreverías. Te lo digo yo, coge el dinero y lárgate de aquí antes de que vayas a la cárcel por segunda vez. Me aseguraré de que seas reincidente en la celda más oscura y apestosa, de la que nunca jamás saldrás. Sierra gritó a los guardias que sacaran a Mateo y, por mucho que el chico se resistió, los dos enormes matones hicieron su trabajo a la perfección. Unos minutos más tarde, Mateo estaba tragando polvo de la calle, tendido boca abajo en la acera frente a la entrada del banco. El huérfano se levantó lentamente y se alejó tambaleándose, maldiciendo al mundo y a su propia estupidez. El niño sintió algo caliente en la cara. Tocándose suavemente la mejilla arañada, Mateo vio la humedad transparente en las yemas de los dedos. Eran lágrimas, sinceras y tan crueles. Sin embargo, apenas había dado unas decenas de pasos, alguien le agarró suavemente del codo. Espera, dijo una agradable voz de mujer detrás de él, tenemos que hablar. Por favor. Algo en el tono de aquella petición le resultó familiar a Mateo. Y se dio la vuelta lentamente. Bueno, por supuesto. Sus ojos eran verdes, como las esmeraldas más bellas del mundo. La hija del banquero estaba frente a él. Sé que probablemente sea demasiado tarde para hablar de ello ahora, pero... Perdóname, si puedes. Entiendo que tu vida ha sido completamente destruida por mi culpa. La hija de Sierra se plantó delante de Mateo. Pero qué aspecto tan diferente del que recordaba el propio Delgado. En lugar de zapatos elegantes, llevaba unas zapatillas sencillas y desgastadas. No llevaba vestidos ni chaquetas de alta costura, sino una sencilla camiseta ordinaria y unos vaqueros azul claro, ceñidos con un cinturón ancho de cuero. Se recogió el hermoso pelo color ceniza en una sencilla coleta. El cambio en la chica sorprendió gratamente al chico, pero él seguía lleno de resentimiento contra ella, y contra su codicioso padre. ¿Qué más queréis tú y tu papá de mí?, preguntó Mateo con dureza, frotándose la mejilla que se había golpeado contra el pavimento. No hace falta que finjas que deseas ayudarme, me han tomado el pelo, y ahora lo tienes todo tan hermoso y perfecto en tu vida. ¡Bravo! Mateo aplaudió teatralmente delante de la cara de la chica. Ni siquiera sé tu nombre, solo que eres una sierra, como él. La chica apretó los labios avergonzada, dudó un momento y luego habló rápidamente. No soy Sierra, soy Ferreiro. Claudia Ferreiro. Yo era la que te enviaba paquetes cuando estabas. Bueno, cuando estabas en prisión. Mateo se quedó mirándola con total asombro. Sé que puede parecer extraño desde fuera, pero... Por favor, escúchame. Tal vez entonces lo entiendas. Claudia Ferreiro, repitió Mateo pensativo el nombre de la chica, ya había oído ese nombre en alguna parte. La hija del banquero asintió. Por favor, vayamos a esa cafetería de allí a tomar un café y te lo contaré todo. No tengo motivos para mentirte, me salvaste la vida. Después de pensarlo un poco, estuvo de acuerdo, no tenía nada más que perder, así que podía ir a un café. Nada, no se derrumbaría, escucharía a la chica que le había enviado las cajas de colores brillantes a la prisión. Y luego ya veremos, pensó Mateo para sí, tal vez aprenda algo valioso para mí. Los jóvenes fueron a un café, donde se sentaron en una mesa vacía, y Claudia se tomó su tiempo y empezó a hablar de su vida.
Originalmente, el Banco Fons se llamaba Ascensión en honor de los padres de Claudia, Julio Díaz y Marta Fuentes Ferreiro. En aquella época, y de eso hace ya muchos años, su banco familiar aún no era una corporación tan grande y se consideraba más local. Trabajaba principalmente con socios regionales, sin afectar a la capital. Al mismo tiempo, Julio Díaz y su esposa seguían ejerciendo una gran influencia en ciertos círculos. La política de la empresa se basaba entonces únicamente en los sólidos principios morales de sus propietarios, como la honradez, la generosidad y la ayuda a los necesitados. Ni una sola persona en una situación vital difícil se fue nunca de Ascensión con las manos vacías. Confiaban en sus clientes, iban al fondo de sus problemas y les trataban con el máximo respeto. Los clientes, al ver tan buena actitud hacia ellos, respondían intentando utilizar el dinero recibido a crédito en su máximo beneficio, y por eso casi nunca tenían deudas graves con el banco. Esta era la principal característica de la empresa que distinguía a Ascensión de otras organizaciones comerciales similares. Los primeros años de su vida, Claudia creció en un interminable cuento de hadas. Rodeada de riqueza y lujo, pasaba todos los veranos con sus queridos padres, tomando el sol en los mejores balnearios europeos. Los padres de la rica heredera querían con locura a su hija, por lo que nunca le faltaba de nada: la ropa más bonita, los juguetes más populares y mejores que sus compañeras de clase solo podían envidiar. Claudia lo tenía todo en abundancia. No todos sus compañeros podían presumir de tener un chofer personal en su familia que llevaba y traía a la niña al colegio y a otras actividades creativas, pero Claudia Ferreiro lo tenía. También había una niñera amable y comprensiva, que a menudo cuidaba de la niña mientras sus padres estaban en el trabajo, resolviendo complicados asuntos de su negocio. Con tanta abundancia y variedad de entretenimientos, Julio Díaz y Marta Fuentes no olvidaron, sin embargo, lo más importante: la educación de su querida hija. Los padres habían preparado un gran futuro para Claudia, y para que la niña pudiera acercarse a él año tras año, los empresarios conservaron, en su cuenta personal y separada, una suma de dinero bastante importante. Claudia solo podría descongelar su cuenta cuando llegara el momento de cursar estudios superiores. Sus padres soñaban con que su hija estudiara en una universidad prestigiosa del país y obtuviera un título realmente reconocido internacionalmente. Esta era otra de las razones por las que la joven Ferreiro no estaba preocupada por su propio futuro. La muchacha sabía que de todo en su vida se habían ocupado sus maravillosos padres y, por lo tanto, la vida en general le parecía a Claudia mesurada y despreocupada. Tal vez, esta impresión se debía a que ella no sabía que pudiera haber otro camino. Así vivió Claudia hasta los 10 años, cuando la tragedia llegó inesperadamente a su casa. Su padre, Julio Díaz, murió en un accidente aéreo en su propio avión privado, junto con su guardaespaldas y su piloto. Ocurrió cuando el cabeza de familia realizaba un vuelo urgente y sumamente importante por motivos de trabajo. Se dirigía a una de las remotas sucursales de la empresa en el lejano norte. El corazón de Claudia se rompió en 100 pedazos, como una pequeña estatuilla de porcelana que se hubiera caído accidentalmente de la cómoda sobre el duro suelo de mármol. Por primera vez desde su nacimiento, la niña sintió como si un fino velo de gas hubiera caído de sus ojos, revelando toda la antiestética y cruda vida real que había debajo. El primer año tras la muerte de su marido, la madre de Claudia sufrió mucho con su dolor, pero luego empezó a soltarse, poco a poco, y entonces resultó que la mujer era incapaz de llevar sola todos los negocios de la empresa familiar. Después de sufrir así durante un par de años, Marta Fuentes decidió casarse con el antiguo socio de su padre, a quien Julio Díaz había rechazado deliberadamente como socio varios años antes. Sin embargo, era la única persona que entendía a fondo todos los procesos del banco desde dentro, por lo que el matrimonio con el inteligente y astuto Sierra se convirtió en una especie de red de seguridad para Marta Fuentes. Por si sus conocimientos no eran suficientes para transferir el negocio a su propia hija en el futuro. Sin embargo, Orestes Fonseca tenía otros planes para Ascensión.
Utilizando la adulación y el engaño, se hizo con todos los activos de la empresa y, de hecho, cerró para sí solo todos los procesos financieros en el banco. Al mismo tiempo, Sierra comprendió perfectamente que, debido a su edad, ya no podía tener hijos. Tenía que asegurarse de antemano de que la herencia de Claudia no se le escapara a las manos equivocadas de un posible futuro yerno o, peor aún, de la propia chica. Para ello, el astuto banquero adoptó inmediatamente a la niña, convirtiéndose en su padre adoptivo, y con ello descongeló su cuenta bancaria de educación antes de tiempo, y transfirió todo el dinero a cuentas extraterritoriales en el extranjero, dividiéndolo en pequeñas cantidades de dinero. Ahora, en caso de que ocurra algo, siempre dispondrá de un colchón financiero independiente que le ayudará a superar un periodo de crisis de hasta 5 o 6 años. Marta Fuentes, al ver cómo su nuevo marido destruía sistemáticamente la empresa del padre de Claudia, y destruía paso a paso todos los principios en los que ella y Julio Ferreiro habían basado su negocio durante muchos años, se enfadó terriblemente, y quiso solicitar el divorcio, sin que Sierra tuviera derecho a ninguna acción de la empresa, ni a otros activos monetarios. Pero, por desgracia, ya era demasiado tarde. El golpe final que acabó por tumbar a la madre de la niña fue la anulación de todas las acciones de Ascensión, y su posterior renacimiento en el Banco Fonds, con unos principios de trabajo con los clientes completamente nuevos y opresivos. Completamente abrumada por el destino de su familia y el trabajo de su vida, Marta Fuentes sufrió una grave crisis nerviosa, a consecuencia de la cual tuvo que marcharse al extranjero para recibir un tratamiento prolongado. Nunca regresó de allí, explicando en una carta a su hija el motivo de su acción: su incapacidad para seguir existiendo en el mundo en que se había convertido su vida familiar y profesional, anteriormente ideal. La niña estaba muy enfadada con su madre en ese momento y, a decir verdad, nunca pudo perdonarla del todo, aunque comprendía perfectamente las razones de su comportamiento. Claudia quedó en manos de su padrastro, sola con sus problemas de adolescencia, y de un hombre cruel y astuto, dispuesto a todo con tal de mantenerse para siempre al frente del imperio bancario Ferreiro, obtenido por medios tan engañosos y deshonestos. La niña tuvo que soportar muchas humillaciones y malos tratos a manos de su padre adoptivo, todo ello relacionado con su actual condición de huérfana, sin hacer absolutamente nada útil, en opinión de Sierra, que pudiera servir de algún modo para desarrollar su empresa. Cuando Claudia creció y se convirtió en una atractiva joven, Orestes Fonseca decidió hacer una jugada inesperada y casar a su hijastra con el hijo de un antiguo socio financiero que vive y dirige sus principales negocios en los Emiratos Árabes Unidos. Claudia, al enterarse de que estaba destinada a convertirse en la tercera esposa de un joven empresario oriental, por supuesto, estaba contra las cuerdas. No iba a paralizar su vida y marcharse a un país que le era completamente desconocido y ajeno, solo para ampliar los intereses comerciales de su padrastro. Orestes Fonseca amenazó entonces a la muchacha con privarla de lo poco que aún quedaba en su cuenta bancaria como gasto para cosas femeninas. Sin embargo, esto preocupaba poco a la rebelde muchacha. «Puedes tenerlo todo para ti. Ni siquiera pensaré en casarme con tu jeque. ¿Qué más puedes hacerme? Bueno, ¿qué? ¿Vas a meterme en un manicomio? Llevaste a mi madre al punto de huir de casa, ¿y ahora quieres deshacerte de mí también vendiéndome al mejor postor? Nunca, nunca cambiaré mi libertad por tus baratijas». Sierra parecía pálido, como si le hubieran robado su premio más valioso, el premio que había ganado trabajando duro en una competición justa. «Claudia, no seas tonta. Me preocupo por ti. Con un marido como Asis, todo será pan comido. Cualquier chica en tu lugar ya estaría ardiendo. Tú eres la única que sigue haciéndose la dura, y ya no tienes 16 años. Irás al pub otros 5 años, ¿y qué? Serás tan guapa como el baño de oro de una cuchara. Se irá y solo te quedará hojalata. Te estoy ofreciendo una verdadera oportunidad, niña. Respeta a tu padre, déjate de juegos. Además, ya le he prometido a Ahmed
que enviara a sus casamenteros aquí uno de estos días. Claudia, al darse cuenta de que estaba condenada a ser un producto barato en un buen negocio, no pudo soportar la persistente presión de su padrastro y esa misma noche intentó huir de casa robando el coche deportivo de sus padres. Por desgracia, aquel día había una auténtica tormenta en la carretera, y la chica no vio al borracho pasar bajo las ruedas de su coche. Todo fue un accidente, sin mala intención por parte de Claudia. La historia del atropello del familiar del alcalde y el posterior juicio del taxista cambiaron la vida de la niña para siempre. Todos aquellos sentimientos brillantes que su propio padre había propugnado durante tantos años afloraron en su interior: piedad, empatía, deseo de ayudar al prójimo en una situación difícil. Claudia decidió continuar, al menos en una pequeña parte de su trabajo, todo lo que hacía su padre cuando era director del Banco Ascensión. La chica se unió a una organización de voluntariado por voluntad propia, abandonando para siempre la mansión de sus padres, donde su odiado padrastro vivía a sus anchas. La heredera de sus padres, Claudia, se unió a personas de ideas afines para ayudar a los sin techo y a los enfermos, y pusieron en marcha una cocina benéfica, y ahora todos los jueves da de comer a quienes no pueden alimentarse por sí mismos ni encontrar trabajo. Rompió toda relación con Sierra, no contestó a sus llamadas y cambió de número para que sus guardias no pudieran localizarla. Durante los 5 años siguientes, Claudia vivió en un dormitorio, junto con otras chicas voluntarias. Aprendió a apreciar los placeres de la vida y no olvidó ni por un momento al joven taxista que cumplía condena en la colonia penal en su lugar. Por eso, sintió que era su deber hacer algo por Mateo, aunque fuera un paquete en una caja divertida, consistente en comida y artículos de primera necesidad. Con esta simple acción, Claudia intentaba aliviar su propia conciencia y apoyar a su salvador. Al terminar su relato, Claudia se quedó avergonzadamente en silencio. Mateo estaba bastante sorprendido, pero seguía sin entender qué quería la chica de él. Sí. Bueno, ¿qué esperas que haga? ¿Que te perdone? Bueno, nunca te guardé rencor, solo fue tu padrastro, Sierra. Él fue quien arruinó mi vida, no tú. Claudia exhaló frenéticamente. Estaba agradecida por la comprensión del tipo y por haberse tomado al menos el tiempo de escucharla. En realidad quería ofrecerte esto: ven y únete a nosotros, a la organización de voluntarios. Debo advertirte de entrada que no tenemos ninguna facilidad especial, todos los participantes son iguales. Pero lo que sí puedo garantizarte es un plato de sopa caliente y una cama seca y limpia donde no te piquen las chinches. La chica sonrió suavemente al borde de los labios. Realmente esperaba que Mateo aceptara su propuesta. El chico, sin embargo, aún tenía sus dudas. ¿Merecía la pena confiar en quien tantos problemas le habían causado en la vida? Ya no la culpaba, pero aún así. Gracias, me lo pensaré, le respondió con cautela el antiguo taxista. Cuando volvió con su amigo Alberto, Mateo le contó todo lo que le había ocurrido. Estaba muy sorprendido e indignado por las acciones del banquero, pero aconsejó a Mateo que pensara en la propuesta de Claudia. Aún así, para ser la primera vez, podría ser una salida para ti, le explicó a su amigo. Al menos hasta que encuentres algo mejor. Finalmente, Mateo aceptó hacerse voluntario y empezó a ayudar a Claudia. Las actividades benéficas le distraían de sus oscuros pensamientos y recuerdos del pasado, y siempre le ha gustado ayudar a la gente. Poco a poco, el alma rancia del chico del orfanato se fue descongelando y, sin que él se diera cuenta, se enamoró de su compañera. Los sentimientos de Claudia resultaron ser mutuos, así que al cabo de un tiempo los jóvenes se casaron, pero siguieron trabajando como voluntarios. Un año después, Claudia se enteró de la maravillosa noticia de que Mateo y ella pronto serían padres. El chico se puso muy contento al saber que iba a tener un niño o una niña. Rodeó a su mujer de ternura y cuidados por todos los medios posibles, y no la dejó trabajar en exceso. El chico, después de todas las pruebas y penurias, deseaba con todas sus fuerzas tener una familia normal y sana.
Mientras tanto, Orestes Fonseca había conocido el duro castigo por sus pecados. Al quedarse solo, sin su mujer y su hija adoptiva, el hombre se dio cuenta por fin de lo vacía que había sido su vida sin familia ni lazos familiares. Por desgracia, ya era demasiado tarde para recuperarse de todo esto. Sierra contrajo una forma grave de oncología. Sus médicos solo pudieron encogerse de hombros. El tratamiento no podría salvarle. Al banquero le quedaban solo unos meses de vida. En el momento del diagnóstico, Orestes Fonseca se preguntó qué hacer con su fortuna. No podía llevársela consigo al otro mundo, después de todo. Orestes Fonseca, con la ayuda de sus asistentes, citó a su hijastra y a su marido taxista en su despacho y pidió sinceras disculpas a la pareja. «Perdóneme, niños, viejo loco, el dinero me ha cegado por completo. Les he causado tanto dolor, pero espero que esto pueda al menos compensarlo». Con las manos desvanecidas, el banquero entregó a Claudia un trozo de papel. Cuando la muchacha lo leyó, se dio cuenta con asombro de que era una escritura de donación, en la que Sierra les dejaba a él y a Mateo todas sus propiedades, el derecho a sus cuentas y, lo más importante, cedía a su hija adoptiva su banco. «Esta empresa te pertenece legítimamente. Por derecho de sangre», dijo el enfermo empresario, jadeando de dolor, «estoy seguro de que podrás volver a dejarla como estaba antes de que yo. ¿Cómo la arruiné? Perdóname, hija mía, perdóname». En los ojos de Orestes Fonseca brillaron lágrimas de sincero remordimiento. La asombrada Claudia y su marido, por supuesto, perdonaron al moribundo padrastro. La pareja se mudó a la mansión de los padres de Claudia para poder cuidar plenamente de Sierra en el tiempo que le quedaba. Por desgracia, el karma se hizo dueño del banquero exactamente un mes después. Murió mientras dormía. Claudia vendió la mansión Ferreiro y puso parte de la empresa de su padrastro en manos de socios de confianza de su padre, a quienes su madre le recomendó. Marta Fuentes seguía viviendo en el extranjero, pero ella y su hija consiguieron encontrar puntos en común y reconciliarse. La madre de la niña prometió que ella y su marido acudirían al bautizo de su hijo que estaba por nacer. Los Delgado Ferreiro tomaron parte del dinero de las cuentas en el extranjero para construir su propio nido familiar, e invirtieron el resto en una gran fundación benéfica con un centro adjunto de ayuda a los necesitados. Claudia y Mateo esperan ahora el nacimiento de su primer hijo y disfrutan de cada día que pasan juntos. Son perfectamente felices y creen sinceramente que seguirán siéndolo. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.